es básicamente, como les había mencionado, las herramientas de autocorrelación y las herramienta de autocorrelación parcial. Para ello debemos identificar lo que es, en primer lugar, la varianza de la serie o la varianza del modelo y las autocovarianzas. A partir la función de autocorrelación comienza definiendo lo que son las autocovarianzas en el periodo 0 dividido entre la varianza y la autocovarianza en el periodo 1, en el periodo 2 y así sucesivamente en términos de la varianza. Esta es la manera como podemos calcular la función de autocorrelación. Les voy a mostrar que gráficamente la función de autocorrelación nos permite determinar en primera instancia si es una serie estacionaria o no. Y por otra parte también nos ayuda a determinar cuál es el número de procesos MA que puedan existir. La función de autocorrelación parcial viene a ser una diferencia de la función de autocorrelación, especialmente para el rezago 1 y para el rezago 2. A partir del tercer rezago en adelante, ya la formulación se hace más compleja. Entonces, yo lo que voy a ahora poner les voy a explicar, básicamente es cómo utilizamos la función de autocorrelación y la función de autocorrelación parcial para los procesos autorregresivos, denotados por AR, como también para procesos de media móvil, denotado por la letra MA. Vamos a comenzar explicando lo que es cómo podemos identificar los procesos AR, los procesos autorregresivos. Estos procesos autorregresivos básicamente se pueden identificar a través de la herramienta de función de autocorrelación parcial. Los números de saltos que tengan la función de autocorrelación parcial nos va a determinar cuál es el orden AR, es decir, cuántos términos autorregresivos se van a incluir. Y para ello, una característica importante es que la función de autocorrelación debe decaer o debe disminuir de forma geométrica y rápida. Para lo que son los procesos de media móvil, estos procesos se determinan en función del número de saltos que tenga la función de autocorrelación. Entonces, en función de este número de saltos, vamos a tener cuál es el orden de MA o el número de procesos de media móvil. Por otra parte, otra característica importante es que la función de autocorrelación de igual manera, en este caso, debe caer geométricamente. Antes de que continuemos con esta parte, me gustaría un poco hacer una aclarativa en el ejercicio que estábamos haciendo. Tengo entendido que para el ejercicio 1 que hicimos, perdón, era... Esto le vamos a poner ejercicio 1. O ejercicio B. Tengo entendido que una de las raíces es mayor que 1. Aquí habíamos dicho que una raíz era 1,36. Esta raíz es 2. Creo que es 2,17 y esta otra raíz es menos 1,23, si mal no lo recuerdo. Entonces, esto es importante porque esto nos altera la conclusión. En ambos casos, lo van a verificar, por favor, en ambos casos, en términos absolutos, las raíces
son mayor que la unidad en términos absolutos, por lo tanto, aquí la solución es invertible y la conclusión general es que el proceso MA2 es invertible. Esto lo van a verificar, por favor, ¿ya? Cuando veamos el software, cuando veamos el modelo, ¿lo tienen este cálculo? ¿Lo tienen verificado este cálculo? Sí, L1 sale menos 3.14. ¿Menos 3.14? Sí. Y L2 menos 0.35. Yo tengo el dato que sale 261 y menos 1.27. Y eso lo he verificado con la ecuación para ver si realmente con estos valores es igual a 0. Ya, esto de acá lo van a verificar, por favor, porque de otra manera sacaríamos una conclusión que puede alterar, ¿no?, el resultado final. Yo lo que les quería mencionar, aparte, independientemente del resultado, es que cuando vamos al programa o software econométrico, en el software econométrico nos da raíces inversas. Si hablamos de raíces, otra forma aquí de interpretar es con raíces inversas. En este caso, para los procesos AR, las raíces inversas deben estar dentro del círculo unitario. ¿Y qué es una raíz inversa? Es la solución, pero elevado a la menos 1, ¿no? Eso es una raíz. La raíz inversa debe ser menor que la unidad para que el modelo sea estacionario. Y para procesos MA, para procesos AR, las raíces inversas deben ser menor que la unidad para que el modelo sea estacionario. Y para procesos MA, las raíces inversas deben estar dentro del círculo unitario igual. Entonces, aquí las raíces deben estar dentro del círculo unitario para que el modelo sea estacionario. Para procesos MA, las raíces deben estar dentro del círculo unitario para que el modelo sea invertible. ¿Ok? Esto es otra forma de interpretar. Aquí nosotros hemos calculado, antes que se me vaya esta parte, hemos calculado las raíces. Estas son las raíces. ¿Cuál sería la raíz inversa? La raíz inversa sería, en este caso, sería, asumiendo que es 261, sería 1 dividido entre 261, ¿no?
Y esto aquí vamos a tener, es lo mismo, solamente que con inversa. Esto debe ser menor que 1. Es lo contrario. Lo propio acá, ¿no? La raíz 2, 1 dividido entre menos 1,27. ¿Ok? Simplemente esto como aclaración. Bien, entonces nuevamente volviendo al tema de la función de autocorrelación y la función de autocorrelación parcial, yo les voy a mostrar las gráficas de las funciones de autocorrelación y funciones de autocorrelación para diferentes procesos estándar. En primer lugar vamos a asumir un modelo MA1. En este modelo tenemos un término de media móvil, que es un error. En este caso, el error está denotado por la letra U. Y por lo tanto, ¿cómo podríamos identificar esto? Esto se llama un correlograma. El correlograma son las herramientas formadas por la función de autocorrelación, que está con color, guindo, y con color crema tenemos la función de autocorrelación parcial. Entonces, ¿cuál es la regla? Esta es una regla visual. La regla es que la función de autocorrelación parcial cae rápidamente, como ustedes pueden ver. Y tenemos un salto en la función de autocorrelación, y este salto es negativo. Si vemos, está debajo de 0. Entonces, ¿qué nos va a indicar esto? Si se presenta este patrón, si se presenta este patrón, vamos a tener un modelo MA1, en el cual el coeficiente va a ser negativo, porque el salto en la función de autocorrelación es negativo y la función de autocorrelación parcial cae geométricamente. Este es un proceso MA2. ¿Cómo identificamos el proceso MA2? La función de autocorrelación parcial, por sus siglas en inglés, cae geométricamente. En la medida que van avanzando los rezagos, tiende a 0. Y por otra parte, se presentan dos saltos en la función de autocorrelación. El primer salto es positivo, lo cual nos va a indicar de que el primer término va a ser positivo del término de media móvil, y el segundo salto es negativo, por lo cual nos va a indicar de que el segundo parámetro va a ser negativo. Aquí tenemos la identificación de un proceso AR1. En este proceso AR1 existe un término autorregresivo, el cual es muy próximo a la unidad. Esto sería el comportamiento de una serie que tiende a tener una raíz unitaria. Podemos apreciar de que solamente existe un salto significativo. Existe un salto significativo en la función de autocorrelación parcial.
Y la función de autocorrelación va cayendo lentamente, inclusive al final del periodo nunca muere. Insisto, tenemos un salto significativo en la función de autocorrelación parcial. Luego tenemos la identificación de un proceso AR1, donde tenemos un término autorregresivo. Y aquí en este caso vemos de que la función de autocorrelación cae rápidamente, el color guinda, y solo hay un salto significativo en la función de autocorrelación parcial. Insisto, la función de autocorrelación parcial nos permite identificar los procesos autorregresivos y la función de autocorrelación parcial, y la función de autocorrelación nos permite identificar los procesos de media móvil. Acá tenemos otro caso en la identificación de un proceso AR1 con un término autorregresivo, donde el parámetro es negativo. Esto lo vamos a estimar. Pero, ¿cómo podemos identificar este proceso? La función de autocorrelación cae geométricamente o se hace cero a lo largo del tiempo, y solo vemos que existe un salto en la función de autocorrelación, y este salto es negativo. Este es un caso para una serie de tiempo o un modelo no estacionario que sigue una raíz unitaria. Vemos un salto significativo, solamente existe una barra en la función de autocorrelación parcial, y la función de autocorrelación nunca cae a lo largo de los rezagos, nunca se hace igual a cero. Este es el patrón de una serie no estacionaria. Por otra parte, para poder identificar un proceso ARMA 1.1, es decir, donde existe un término autorregresivo y donde existe un término de media móvil, lo que debe suceder es que tanto la función de autocorrelación como la función de autocorrelación parcial caen geométricamente, y al final de los rezagos ambos se hacen igual a cero. Y por otra parte, vemos un salto significativo, tanto para la función de autocorrelación, que nos determina un término MA, como para la función de autocorrelación parcial. Que esto también podría ser un ARMA 2.2. A través de la identificación de función de autocorrelación y función de autocorrelación parcial, de hecho, también podemos identificar posible cantidad de términos AR y posible cantidad de modelos MA. No solamente un modelo, podemos encontrar posibles 2, 3, 4 posibles modelos. Y al final de esos modelos alternativos vamos a tener que elegir cuál es el que mejor nos permite hacer el pronóstico. Otro elemento importante dentro de los modelos de series de tiempo univariado es el enfoque de Box-Jenkins. Este es un enfoque construido por estos autores en 1970, donde nos brindan un enfoque para poder estimar un modelo ARMA desde una manera sistemática. Y básicamente en este enfoque está compuesto por 3 pasos. El primer paso es la identificación, el segundo paso es la estimación y el tercer paso es la verificación o diagnóstico del modelo. ¿Qué incluye el primer paso? Identificación. Esto involucra en determinar el orden del modelo, es decir, cuántos términos de media móvil vamos a incluir, cuántos términos de términos autorregresivos podemos identificar. Y para ello utilizamos
el método gráfico. Este método gráfico o el ojo de buen cubero se realiza mediante correlogramas, que básicamente es lo que veíamos hace un momento, con funciones de autocorrelación y función de autocorrelación parcial. Hoy en día ya existe otro mejor procedimiento que el método gráfico, que esto lo vamos a ver a través de los criterios de información. Ese es el mejor procedimiento actual que existe, ¿no? ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es la estimación de los parámetros del modelo. Una vez que hemos identificado las posibles órdenes de media móvil y proceso autorregresivo, ahora debemos estimar los parámetros del modelo. Esta estimación la podemos realizar ya sea utilizando mínimos cuadrados ordinarios o también utilizando el método de máxima verosimilitud. Y finalmente, el tercer paso es la verificación o diagnóstico. Y Box-Jenkins sugieren dos métodos. Una que es un sobreajuste deliberado o otra que es por el cual nos vamos a ir, que es un diagnóstico de residuos o de errores. ¿Cuál es el criterio para identificación del modelo ARMA? Bueno, aquí hay varias razones, ¿no? Dentro de estas razones ya no voy a mencionar los criterios de la función de autocorrelación o la función de autocorrelación parcial, sino otras razones importantes también es que queremos un modelo que sea parsimonioso. Un modelo parsimonioso significa un modelo fácil de explicar, que sea sencillo y que no tenga muchos términos, ni tanto de media móvil como de procesos autorregresivos. Y esa parsimonia se puede obtener en términos de la varianza, es decir, de que el modelo que tenga la menor varianza de estimadores o que tenga la menor cantidad de términos o menor cantidad de términos incluidos va a ser el modelo más sencillo. Y por otra parte también hay cierta inclinación de que el mejor modelo o los mejores modelos son aquellos que más se ajustan a los datos. Para ello, una recomendación importante en la selección de modelos, además de las funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial, se basa en los criterios de información. ¿Y qué es lo que incluye en estos criterios de información? Incluye, en primer lugar, hay una penalidad para aquellos modelos que tengan mayor varianza residual, es decir, que tengan mayores errores. Y por otra parte, también hay una penalidad para aquellos modelos que tengan mayor cantidad de parámetros. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo en estos criterios de información es elegir el modelo que cuente con el criterio de información en un número menor. En otras palabras, si tengo criterios de información si estimo un modelo ARIMA o ARMA 1, modelo 2, modelo 3, voy a elegir aquel criterio de información con un valor mínimo. ¿Por qué con un valor mínimo? Porque usualmente los tres criterios de información más populares son el criterio de Akai, 1974, el criterio de Schwartz, 1978, y el criterio bayesiano, y el criterio de Schwartz es un criterio bayesiano y el criterio de Hannan-Quinn. ¿Qué es lo que tienen estos tres criterios de información?
En primer lugar, tenemos lo que es la varianza del modelo, que esto es la varianza del error. Luego tenemos, en segundo lugar, lo que es el número de parámetros. Este número de parámetros está denotado por el número de términos autorregresivos, el número de términos de media móvil y la constante o el intercepto. Y por otra parte también tenemos el tamaño de las observaciones o el tamaño de la muestra. Entonces, en los tres modelos, fíjense ustedes que tenemos la varianza del error, tenemos el número de parámetros y tenemos la cantidad de observaciones. Si yo tengo 4 modelos rivales, del cual debo elegir uno, voy a elegir aquel criterio de información o el modelo que tenga el menor valor. Por eso señala minimizar los criterios de información. ¿Y por qué un modelo en particular va a tener un criterio de información con menor valor? Por dos casos fundamentales. El primero, de que tiene menor varianza del error. Si este término es menor, por lo tanto va a tener el menor criterio de información. O la otra es que tenga la menor cantidad de parámetros. Entonces, vamos de forma general, si tuviéramos que elegir de estos criterios de información, ¿cuál sería el más recomendado? En primer lugar, vamos a decir de que el segundo generalmente es consistente, es decir, que nos elige el modelo que sea más parsimonioso con la menor cantidad de parámetros, pero muchas veces cuando ya lo sometemos a la práctica para que pueda predecir y al comparar el pronóstico con lo observado generalmente es ineficiente. Por otra parte, tenemos otro criterio de información que muchas veces no es consistente y de hecho nos va a seleccionar el modelo más grande. ¿Qué significa el modelo más grande? El que tenga mayor cantidad de términos autorregresivos o nos va a elegir el modelo que tenga la mayor cantidad de términos de media móvil. Bien, entonces tenemos estos criterios de información que nos permiten elegir entre modelos rivales. Y luego tenemos otro tipo de modelos que son los modelos ARIMA. ¿Cuál es la diferencia entre ARMA y ARIMA? La diferencia es la letra I. Parece chistoso, pero es cierto. ¿Qué significa I? Significa integración. Entonces, aquí nos señala cuál es el orden de integración de las variables. En este caso, un proceso de orden autorregresivo es aquella que tiene raíces unitarias, tiene soluciones o raíces fuera del círculo unitario. En otras palabras, es aquel que permite que nuestro modelo sea estacionario. Para ello, cuando un modelo no es estacionario, usualmente lo que hacemos es aplicar diferencias a las variables. Y esto significa que la variable como tal tiene tendencias y por lo tanto, para eliminar esa tendencia, lo que hacemos es aplicar diferencias. Entonces, un modelo ARIMA es un modelo ARMA, pero que incluye la diferenciación de veces y en esta forma vamos a tener un modelo estacionario y el modelo ARMA se convierte en un modelo ARIMA. ¿Qué significa AR? AR significa el número de términos autorregresivos. MA, ¿qué significa? Significa el número de procesos de media móvil que representa a Q. Y la letra I significa el orden de integración. Es decir, cuántas veces se debe diferenciar una serie para que la serie sea estacionaria y por lo tanto el modelo sea estacionario. Otro punto importante en este tipo de modelos
que es la base del cual estamos trabajando en series univariadas, básicamente es el pronóstico. ¿Para qué hacemos los modelos ARIMA? Simplemente para pronosticar. Lo que nos interesa es el pronóstico. Para este caso no vamos a entrar en ninguna discusión de tipo filosófica. Vamos a asumir que pronóstico es lo mismo que predicción. Aunque por ahí hay quienes dicen que es diferente. Y para ello es importante de que el modelo econométrico cumpla con las fases de verificación o diagnóstico. ¿Cuáles son las fases de verificación o diagnóstico? En la metodología de Box-Jenkins, al inicio de la presentación habíamos hablado de dos pruebas que son importantes. Una que es la prueba de Box y Peirce, que esta prueba generalmente funciona para muestras grandes, estamos hablando arriba de 200 observaciones, y la otra es la prueba de Loom-Box, que generalmente funciona para muestras pequeñas. ¿Qué es lo que nos evalúa tanto en la prueba de Box y Peirce como en la prueba de Loom-Box? Nos evalúa la hipótesis nula que los coeficientes de autocorrelación de forma conjunta son iguales a 0. En econometría, un supuesto importante es que los errores no deben estar correlacionados. Entonces, nuestro modelo ARIMA, aparte de la estacionariedad, aparte de la condición de invertibilidad, también debe pasar la prueba de que los coeficientes de autocorrelación son iguales a 0. Si cumple esas condiciones, ahora podemos utilizar el modelo para pronóstico. Si el modelo no pasa la evaluación, no podemos utilizar el pronóstico. Eso es importante. Entonces, en resumen, si el modelo cumple todos los supuestos y podemos utilizar el pronóstico, hay algunas implicaciones y ejemplos sobre en qué podríamos utilizar el pronóstico. Podríamos utilizar, por ejemplo, nos interesa pronosticar cuál será el retorno en particular de una acción en particular, valga la redundancia. Nos interesa pronosticar el rendimiento. Nos interesa pronosticar el precio, por ejemplo, de un inmueble. O nos interesa pronosticar cuál va a ser el riesgo de un portafolio para el año siguiente. O de igual forma nos interesa, por ejemplo, también pronosticar cuál será la volatilidad en el retorno de los bonos. Entonces, hay diversas aplicaciones por el cual el pronóstico es importante. Y aquí debemos mencionar dos tipos de enfoques para el pronóstico. Un enfoque que es lo que hablábamos en un inicio de la sesión, que es pronóstico con econometría estructural. Y eso, recuerden ustedes, es pronosticar, debo tener mis variables explicativas y a partir de mis variables independientes, también llamadas, asumiendo valores, pronostico una variable dependiente. Y el otro enfoque es el enfoque de pronóstico de series de tiempo, ya sea univariado o multivariado, es decir, con una o más variables. La dinámica y la historia de las series nos permiten orientar el futuro. ¿Ok? Y aquí tenemos dos formas para realizar pronóstico. Una que es dentro de muestra. Esta es una forma de hacer pronóstico. Y otra es fuera de muestra. El pronóstico fuera de muestra es la prueba de fuego. Entonces, generalmente cuando nosotros trabajamos dentro del pronóstico dentro de muestra, usualmente vamos a observar que nuestro pronóstico es bueno, es decir, dentro de la muestra, porque posiblemente lo pronosticado sea muy similar a lo observado.
pero cuando tenemos un pronóstico fuera de muestra, ahí vemos en realidad la potencia de pronóstico del modelo. Voy a poner un ejemplo. Vamos a asumir de que tenemos una serie histórica. Ejemplo, supongamos que tengamos los retornos de un futuro para 120 meses. Tenemos una información de dato mensual. Supongamos de que esta información es de 1990 a 1999. En otras palabras, tenemos la muestra completa. ¿Qué es lo que debemos para realizar una muestra, para tener una muestra, dejando una muestra fuera, una muestra fuera de observación o de datos? Lo que debemos hacer es partir en dos la muestra. Contemplar un periodo para hacer el pronóstico y, por ejemplo, dejando un año para no hacerlo. Entonces, yo considero mi estimación con base en un periodo y luego he dejado 12 observaciones para ver cómo se comportaría el modelo con un periodo fuera de muestra. Este periodo fuera de muestra, generalmente de un año, lo voy a hacer para evaluar qué tan bueno es mi modelo. ¿Qué sucede si yo estimo un modelo econométrico o un modelo de pronóstico considerando el 100% de la muestra? Posiblemente mis valores pronosticados van a ser muy similar al modelo, a los valores observados. Sin embargo, si dejo el periodo fuera de muestra, con esto de acá voy a poder construir estadísticos estadísticos de pronóstico y voy a evaluar qué tan bueno es o no es el modelo. ¿Cómo producimos pronósticos? En general, para hacer pronósticos a partir de un modelo ARMA o ARIMA, básicamente se basa en realizar múltiples pasos hacia adelante a partir de un procedimiento que se llama movimiento recursivo, que también podemos hacerlo versus ventanas móviles. Y lo que sucede es que en realidad si yo tengo un modelo ARIMA, por ejemplo, si pronostico, si estimo mi modelo ARIMA y es un modelo AR1, si es un modelo AR1, solamente tiene un término autorregresivo, entonces las ventas de este mes van a ser resultado del pronóstico de las ventas del anterior mes, por ejemplo, si mis datos son mensuales, y las ventas por ejemplo, si hoy estamos ya a agosto, las ventas de septiembre van a ser igual a van a derivarse de las ventas de agosto y así sucesivamente de manera recursiva se plantea el pronóstico hacia adelante. Y por otra parte, también tenemos que, también tenemos que los pronósticos podemos hacerlo a partir de procesos autorregresivos, como también podemos hacerlo a través de procesos de media móvil. Y una manera para poder verificar qué tan precisos son nuestros pronósticos, lo podemos hacer a través de ciertos indicadores. Uno de ellos, por ejemplo, es el error cuadrático, el error estándar medio, que es lo que nos compara. Nos compara la diferencia que existe entre la variable observada y la variable pronosticada, esto elevado al cuadrado y dividido entre el número de las observaciones. Entonces, aquí básicamente vamos a elegir el modelo que tenga el menor error cuadrático medio, estándar. Otra manera de verlo también al comparar la diferencia entre el valor observado y el valor pronosticado es en términos absolutos, que esto es el error medio absoluto. También esto lo podemos ver en términos porcentuales.
La gran ventaja que tenemos hoy es que la mayoría de los programas estadísticos ya tienen incorporados estos estadísticos, ¿no? Estadísticos se llaman estadísticos de pronóstico. Y por lo tanto, esto ya no lo hacemos de manera manual. Inclusive hay otros estadísticos que nos ayudan como medida a ver qué tan relacionados o cuál es el porcentaje de los signos correctos de predicción. Yo les voy a mencionar acá un ejemplo de los signos correctos de predicción. Hay una página que es The Economist, es un portal de economista, que hasta el 2012 hacían los pronósticos en los precios del petróleo. Y a partir del 2012 eliminaron estos pronósticos porque siempre fallaban. Por ejemplo, en un mes decían de que el pronóstico era que los precios del petróleo iban a subir y lo que sucedía era que bajaban, ¿me entienden, no? En otro mes decían que los precios del petróleo iban a bajar y en realidad subían. Entonces, es importante también el signo del pronóstico y obviamente como ya estaban entrando en una ridiculización porque su pronóstico era realmente lo contrario de lo que sucedía, entonces lo que decidieron fue eliminarlo. Tal vez a lo mejor lo que deberían haber hecho es hacer lo contrario de lo que decía su pronóstico. Si el pronóstico decía que los precios del petróleo iban a subir, a lo mejor lo que debían sacar es que debía bajar, ¿me entienden, no? Y viceversa. Pero todo eso, los pronósticos podemos evaluarlo a través de estadísticos que ya están incorporados en los software econométricos, como es el error medio estándar o el error medio absoluto, inclusive el porcentaje de signos correctos de predicción. Algunos factores con los cuales debemos trabajar o lidiar para tener un buen modelo de pronóstico. Aquellos modelos que nos hablan de señales versus los modelos que tienen ruido. Problemas con minería de datos. ¿Qué significa minería de datos? Minería de datos significa de que no importa la parte teórica, simplemente importa qué es significativo para el pronóstico. Y por lo tanto, hacemos minería sin un soporte teórico. Otro elemento importante es los modelos simples, lo cual nos interesa porque son fáciles de pronosticar, son fáciles de estimar, versus los modelos complejos. En la complejidad involucra mayor precisión, sin embargo, es más difícil. Posiblemente si en nuestro trabajo presentamos modelos, nuestro directorio no va a entender nuestros modelos. Nuestro directorio simplemente se verá el resultado, ¿no? Entonces, esto se hace complejo de explicar muchas veces. La otra es teoría financiera o teoría económica. Y por otra parte, tenemos también lo que son funciones de pérdida, llamadas financieras o económicas, versus lo que es el enfoque estadístico. Entonces, aquí es una pregunta importante, es ¿qué tan bueno puede ser nuestro pronóstico a la hora de realizar un trabajo? O, en otras palabras, los pronósticos, ¿qué tan buenos pueden ser? Básicamente, podemos decir de que cuando hagamos un modelo,
nuestro modelo debe ser mejor que nada. Si nada es mejor que nuestro modelo, no sirve para nada. Parece chistoso, pero nuestros resultados, más allá de la parte estadística, deben ser bastante intuitivos. Debe haber, por más de que la estadística o el pronóstico nos reflejen ciertas cosas, debemos tener la intuición económica y financiera para evaluar la lógica de los resultados. Eso significa de que el pronóstico muchas veces, desde el punto de vista estadístico, puede ser esencialmente explorativo, puede darnos una guía. Sin embargo, una crítica en los modelos y en los pronósticos es que muchas veces no nos identifica puntos de quiebre o puntos de cambio, o también llamados cambios estructurales o cambios de régimen. Muchas veces los pronósticos no pueden hacer eso. Por lo tanto, digamos que la precisión predictiva en algún horizonte del pronóstico puede irse hacia abajo. Es fácil predecir un comportamiento cuando existe una tendencia clara. Lo que es difícil es señalar cuándo se va a dar el cambio de tendencia. Eso es importante. Y otro elemento para considerar es que el pronóstico que hagamos nunca lo interpretemos como una ley muerta. Eso es lo que va a suceder. Tampoco es un sustituto de la lógica y la interpretación económica financiera. Son herramientas, pero de ninguna manera van o son más importantes que la lógica económica y financiera. Repito, ¿okay? Eso es importante. Esto es lo que quiero aquí mencionarles. Es como ver una película. Supónganse, cuando estamos viendo una película y vemos una secuencia, muchas veces en ciertas películas es fácil saber cuál va a ser el final. ¿Por qué es fácil interpretar el final? Porque estamos explorando cuál es el camino en que va, ¿no? Y podemos apreciar la trayectoria. Podemos inclusive tener una expectativa de la trayectoria esperada. Sucede igual con los modelos de pronóstico. Cuando hay rumbos al alza o a la baja, es fácil hacer el pronóstico. ¿Qué es lo difícil? Lo difícil es interpretar o poder predecir cuándo va a haber el cambio en la tendencia, cuándo se va a romper esa inercia. Eso es lo difícil. Y la analogía que yo les tenía con la película es que es pararse en un momento del tiempo. Yo les decía que es más fácil predecir el final de una película, que ustedes entren al final de la película y puedan decir de qué trataba la historia hacia atrás sin ver la película, ¿no? Creo que esa es una analogía bastante útil para este caso. Y por otra parte, ya para ir terminando esta presentación, vamos a volver a la pregunta originalmente planteada. ¿Por qué es importante realizar pronóstico? ¿Por qué no, en vez de utilizar pronóstico, no nos vamos al juicio de expertos? ¿O por qué no nos vamos a lo que los especialistas del área pronostican? En primer lugar, esto es importante porque los pronósticos
basados en juicios de expertos tienen una serie de problemas. Esto es lo que los psicólogos llaman sesgos, ¿no? Por una parte, si vemos los pronósticos de la economía, los organismos multilaterales generalmente tienen sesgo a un enfoque más pesimista, de que la cosa va a ir peor, ¿no? Y por otra parte, generalmente, si vemos los pronósticos desde el otro lado de la moneda, que es el gobierno, generalmente el gobierno tiene un sesgo o una perspectiva más optimista. Entonces, digamos, desde el punto de vista desde el sesgo, puede estar sobreestimado o puede estar también subestimado. Ese es un punto importante. Y desde luego también puede, por parte de los expertos, puede haber cierta inconsistencia, puede haber cierto anclaje, incluso los pronósticos pueden ser también celebrados a un determinado grupo de pensamiento o a una expectativa bastante dirigida. Entonces, ese es el problema con utilizar o basarse en el juicio de expertos sin tener su propio modelo. Por otra parte, también el pronóstico basado en términos estadísticos también brinda una herramienta complementaria y nos permite inclusive refutar hasta los expertos y evaluar sus interpretaciones. Mencionando un ejemplo, también nos da herramientas y nos da fundamentos también para posicionar nuestra opinión. Por ejemplo, yo puedo mencionar, según mi modelo de inflación, a finales del 2020, la inflación en Bolivia no va a superar el 2%. Por detrás de mi comentario hay un modelo. Entonces, yo tengo la estimación de que no se va a superar el 2%, y por lo tanto, eso también me permite tener cierto fundamento sobre un escenario que estoy planteando, desde luego con base en estimaciones propias. Ese es otro elemento importante. Ahora, ese pronóstico que yo tengo, que es del 2% en la inflación, por ejemplo, lo puedo contrastar con lo que dice el Banco Central de Bolivia, con lo que dice el banco, no sé, el FMI, el Banco Mundial, etcétera, ¿me entienden? ¿No? Es otro elemento importante. Y algo que es también relevante es ir más allá del sub y baja. ¿Va a subir o va a bajar? ¿Cuánto va a subir? ¿Cuánto va a bajar? ¿Me entienden? ¿No? Creo que ese es otro elemento importante también que la parte estadística nos proporciona. Sin embargo, insisto que la lógica económica o la lógica financiera debe prevalecer más allá de lo estadístico. Bien, entonces de esta forma hemos culminado la presentación y la actividad que teníamos para el día de hoy. Como en la parte final les he grabado los videos de la sesión de hoy. Por otra parte, para el día de hoy tenemos que tomar un control de lectura. Este control de lectura va a estar disponible a partir de la primera hora de la tarde del día de mañana, para que lo puedan responder. Tendrían que hacerlo hoy, pero me parece importante que ustedes puedan ver los videos o puedan repasar un poco el material que hemos visto, para que el día de mañana, desde las 12 del mediodía hasta las
23 y 55 puedan dar el control, que son 5 preguntas que no les va a tomar más de 10 minutos. ¿Les parece? Sí, gracias. Sí, está bien, doctor. Sí, está bien. Bien. Muchas gracias. Sí, está bien, profe. Bien, entonces nuestra siguiente sección va a ser el día martes. Nuestra siguiente sección va a ser el día martes. Tenemos una lectura que es del capítulo 7, que es pruebas de estacionalidad y raíz unitaria. Y vamos, culminemos este capítulo. Yo les voy a hacer una presentación sobre lo que es la descomposición de series de tiempo a través de una herramienta que se llama método X11, donde vamos a poder descomponer las series de tiempo en componente estacional, tendencial, cíclico y irregular. Es una herramienta también que vamos a ver. Les consulto, ¿han podido instalar EBIUS 10? Sí. Sí, se pudo. Sí. Bien. Para aquellos que todavía no lo han instalado, les pido por favor que puedan instalarlo. La próxima clase vamos a comenzar a introducirnos primero al manejo de EBIUS. El próximo sábado, que es sería nuestra cuarta sesión, no tenemos tarea asignada porque vamos a trabajar toda la tarde con EBIUS, entonces les pido que lo tengan. Y la próxima clase, igual, si nos alcanza el tiempo, vamos a hacer una introducción especialmente para aquellos que nunca han visto EBIUS. Me imagino que tengo entendido que algunos de ustedes saben manejar EBIUS, pero no sé si todos ya han visto EBIUS. No, yo no he visto. No, sería la primera vez para mí. Para mí Bien. sería la primera vez. Bien, entonces por eso es importante de que le dediquemos por lo menos una hora a ver cómo funciona EBIUS, cómo podemos importar las bases de datos o cómo podemos realizar algún análisis descriptivo. Por eso es importante que la próxima clase ya lo tengan instalado. Y el sábado entremos con todo. ¿Ok? Bien, compañeros, les agradezco por su tiempo y que tengan un buen fin de semana. ¿Profe, va a subir lo de hoy día? Sí, ¿Todo? sí, lo voy a ¿Hasta subir el Word? hasta el Word y los videos. La idea es que ustedes puedan verlo y mañana el control, por favor, no se olviden. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas profe. gracias. Nos vemos. Gracias, cuídense. Buen Muchas gracias. fin de semana. Gracias, doctor. Luego. Gracias. Nos vemos. Gracias. Doctor, Luego. gracias. Chao.